Hoy vamos a hablar sobre Apocalipsis. Apocalipsis es un libro un tanto misterioso, por así decirlo. Cuando alguien piensa en Apocalipsis, quizás es como que no, ahí hay puros signos, puras simbologías extrañas que no alcanzo a comprender. Sin embargo, vamos a hablar sobre la primer parte del libro de Apocalipsis, donde Dios habla a 7 iglesias. 7 iglesias que batallaban con distintos problemas. Todas las iglesias batallaban cada una tenía su problemita. Y vamos a hablar sobre la iglesia de Laodicea. El nombre es un tanto interesante porque se llama Laodicea. Y cuando uno dice Laodicea se imagina como que un gran problemón, como que es todo un trayecto enorme que vamos a pasar una odisea para llegar a ese lugar. Pero sin embargo la iglesia sí se llamaba Laodicea, todo pegado. En el año 79 después de Cristo ocurrió una de las tragedias más impactantes de la historia del Imperio Romano. El volcán, el monte Vesuvius, hizo erupción repentinamente y destruyó completamente las ciudades de Pompeya y Herculáneo. La ceniza volcánica cubrió las ciudades en pocas horas. Miles de personas murieron, pero cuando los arqueólogos excavaron, encontraron algo muy interesante. Encontraron personas en posiciones normales de la vida diaria. Algunos estaban comiendo, otros estaban conversando, otros estaban durmiendo, quedaron petrificados al instante. No se encontró a gente huyendo, se encontraron todos como caminando normal, así quedaron como estatuas. En lo que iba el tenedor o la comida a la boca se quedaron así, quedaron petrificados. Y eso fue un descubrimiento impresionante. Los historiadores creen que al principio la gente no pensó que fuera algo grave. Miraron que estaba haciendo erupción un volcán, pero dijeron, pues, ¿qué va a pasar? O sea, no pasa de que tire ceniza y así. Y lo pasaron por alto. La ceniza caía lentamente, el cielo se oscurecía, pero la vida parecía continuar con normalidad, hasta que fue demasiado tarde. Ahora piensen en eso. El peligro a veces no llega de forma dramática. A veces llega lentamente, casi sin que lo notemos. Y eso mismo ocurrió con la iglesia de Laodicea. No era una iglesia perseguida, no era una iglesia en crisis. Era una iglesia estable, rica, cómoda. Entonces, por eso Jesús les dijo algo muy fuerte. No eres frío ni caliente, eres tibio. Entonces, cuando yo he escuchado esta frase durante mi vida, la escucho a personas que hacen una crítica de que o estás con Dios o no estás con Dios. O dices estar con Dios, pero practicas cosas del mundo, por lo tanto eres tibio y Dios te vomita. Pero no, o sea, al final, si bien eso de cierta manera es verdad, este verso no aplica para esa idea. Vamos a analizar a qué se refiere con frío y caliente. Vamos a leer Apocalipsis 3:15 en adelante. Dice la palabra de Dios: yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Muy bien, la Odisea era una ciudad muy rica de Asia Menor, nos queda claro. Imaginen una ciudad donde el dinero circula constantemente, donde los comerciantes llegan de muchas regiones porque era un lugar céntrico, donde para poder cruzar de un lugar a otro en esos territorios, a fuerzas tenían que pasar por la Odisea, era como una puerta. Entonces, en Asia Menor, en ese momento era la ciudad más rica. Era un centro financiero muy importante del Imperio Romano. Tenía bancos, comercio internacional y una economía muy próspera. Entonces, ese es el tipo de ciudad donde la gente decía, si quieres hacer dinero, vete a la Odisea. Ahí hay dinero, ahí hay comercio, hay estabilidad. Y eso generó algo peligroso en la mentalidad de la ciudad. Aprendieron a vivir con la idea de que no necesitaban a nadie. Pero el problema es que esa mentalidad empezó a afectar a la iglesia también. En el año 60 después de Cristo, también un terremoto destruyó toda la región, destruyó varias ciudades, y entre ellas estaba la Odisea. En ese tiempo, cuando ocurrían desastres de esa manera, Roma normalmente enviaba ayuda. Tenía como un fondo económico para apoyo en emergencias, por así decirlo. Y era una práctica común del imperio, pero la Odisea hizo algo sorprendente. La Odisea dijo, no necesitamos su dinero, podemos reconstruir la ciudad con nuestros propios recursos. Tenían tanto dinero y tanto comercio y estabilidad que decidieron levantarse solitos. Ahora entendamos esto, esa mentalidad de autosuficiencia que tenía la ciudad también se infiltró en la iglesia que había en esa ciudad. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios se los echa en cara, Dios se los muestra y les dice, ustedes dijeron esto. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia empezó a pensar como la ciudad. Y cuando una iglesia empieza a pensar que no necesita nada, empieza el camino hacia la tibieza espiritual. Ahora hay otro detalle muy interesante. Hay varios detalles muy interesantes en esta historia. Y estos detalles explican el por qué Dios se dirige con estos detallitos. Entonces, la Odisea tenía un problema geográfico importante. A diferencia de otras ciudades en la región, esta ciudad no tenía agua propia. Entonces, pues como tenían mucho dinero, pues mandaron construir canales. Sus dos fuentes principales de agua venían de dos ciudades cercanas. Pero tuvieron que construir acueductos para traer agua desde esos lugares. El agua viajaba varios kilómetros a través de canales y tuberías de piedra hasta llegar a la ciudad. Entonces, los arqueólogos todavía hoy pueden encontrar esos canales, pero este sistema para abastecer el agua tenía un problema. El agua tenía que recorrer tanta distancia que cuando finalmente llegaba a la Odisea, ya no estaba en su estado original. Entonces, este detalle es el que Jesús usa. Vamos a ver por qué. Las ciudades cercanas era Hierápolis, que tenía aguas termales calientes, aguas terapéuticas y curativas. Era famosa esta ciudad porque de esas aguas calientes la gente iba y se sanaba con estas aguas. Algo así que aquí como Aguascalientes, que está cerca, que tiene agua termal. Entonces, ahora la otra ciudad era Colossae, que era conocida por sus aguas frías derivadas del deshielo de la nieve, que había montañas. Se deshielaba y caía agua pura, agua rica, rica para tomar, agua fría. Entonces esta agua servía para refrescar. Entonces miremos el contraste. Agua caliente que sana y agua fría que refresca y que es buena para tomar. Las dos aguas eran útiles, las dos aguas, fría y caliente. Pero la Odisea no tenía ninguna de las dos. Cuando el agua llegaba a la Odisea, ya no era ni fría ni caliente. Llegaba tibia y con un mal sabor.
Y a veces esta agua era famosa porque provocaba náuseas por su efecto emético derivado del carbonato de calcio obtenido en el recorrido hacia la Odisea. O sea, venía por toda la piedra, agarrando un montón de minerales el agua, salía caliente, pero llegaba tibia. Salía bien fría, pero pues llegaba tibia, llena ya de todo lo que se encontró en el camino. Entonces era un agua que no servía mucho. Por eso Dios les da ese ejemplo. La Odisea tenía muy claro que lo tibio no sirve, que lo tibio da náuseas. Dios estaba explicándoles con su contexto por qué ya no servían un tanco. Y era porque ya no servían para nada. Habían dejado a Dios afuera. Entonces la pregunta para nosotros, ¿nosotros servimos? ¿Será que somos fríos, que refrescamos, saciamos la sed de las personas? ¿O será que somos calientes, que ayudamos a sanar a las personas terapéuticamente? O sea, al final, tanto el agua fría como el agua caliente tenían una función, y el agua tibia. Entonces, ese es el significado de esta metáfora que Dios usa: agua fría refresca, agua caliente sana, agua tibia no sirve para nada. La raíz del problema es este. Jesús revela lo que estaba pasando en el corazón de la iglesia. Apocalipsis 3:17 dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es autosuficiencia espiritual. La iglesia empezó a pensar que todo estaba bien porque tenían recursos, estabilidad, la ciudad próspera, una vida cómoda. Pero el problema espiritual comienza cuando una persona o una iglesia empieza a pensar: estoy bien, no necesito nada más, estoy excelente. Y ese fue exactamente el espíritu de la Odisea. Entonces, una ciudad que después de un terremoto dice: no necesito a los demás, yo solito puedo reconstruirlo. Así que comenzaron a vivir una fe donde ya no dependían realmente de Dios. Y esa es la parte más importante. Ellos dejaron de depender de Dios y empezaron a depender de ellos mismos. Porque cuando alguien cree que no necesita nada, tampoco siente la necesidad de buscar a Dios. Entonces, la Odisea tenía bancos, comercio internacional, pero Jesús hace el contraste y les dice: son pobres. Eres pobre espiritualmente. Tú dices que eres rico, pero no sabes que eres pobre. Algo muy importante que se menciona ahí, y uno de los grandes orgullos de la Odisea, es que tenían una escuela médica muy famosa en el mundo romano. Ahí producían un polvo medicinal que se usaba para hacer colirio para los ojos, un tratamiento para enfermedades oculares que se exportaba a otras partes. Entonces, esta ciudad ayudaba a ver mejor a otras ciudades. Pero entonces Jesús les dice algo muy fuerte: no sabes que eres ciego. Imagínense, la ciudad que ayudaba a que las otras ciudades miraran a través de su medicina, ahora Dios los está confrontando y le dice: tú eres un ciego. Entonces, tenía una iglesia que no podía ver su propia ceguera espiritual. La ceguera espiritual no es simplemente no ver nada. La ceguera espiritual es creer que vemos bien cuando en realidad no estamos viendo la verdad sobre nosotros mismos. Creer que yo estoy analizando mi vida, creer que yo estoy viendo lo correcto, cuando en realidad no estamos analizando realmente sobre nosotros mismos. Otro orgullo importante de esta ciudad era su industria textil. La región criaba ovejas que producían una lana negra muy fina y brillante. Con esa lana fabricaban telas, prendas que eran muy valoradas, muy costosas. Entonces esta ropa era elegante, costosa, alta calidad. Una ciudad que literalmente vestía a muchas personas del Imperio Romano. Pero entonces Jesús les dice algo que debió ser muy impactante para ellos: no sabes que estás desnudo. A esas personas, esa ciudad que visten a otras personas,
Ellos, ahora Dios les dice, ustedes están desnudos. Jesús no está hablando de ropa física, está hablando de condición espiritual. En la Biblia la desnudez muchas veces simboliza vergüenza espiritual, falta de justicia delante de Dios. Es decir, podrían tener ropa elegante por fuera, pero delante de Dios no tenían la cobertura espiritual, no tenían una vida transformada. Por eso Jesús les dice que compren de Él vestiduras blancas, porque la verdadera cobertura del ser humano no viene de lo que usamos por fuera, sino de la justicia que Dios da. Esta parte es muy importante porque si bien Dios los está criticando un tanto, les está mostrando sus verdades, también les da un consejo. Les dice, compra de mí oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? El oro refinado simboliza una fe genuina, un carácter probado a través de las circunstancias, una vida purificada por Dios. Entonces, es necesario moldear carácter, moldear nuestra fe y acercarnos más a Dios. También vestiduras blancas. Eso simboliza justicia y pureza. La Odisea producía esta lana súper lujosa, pero pues al final Dios le dice, no sirve para nada. Ustedes deben vestirse de mí. Esa justicia que viene de Cristo, esa pureza moral, esa vida transformada, una vida que resplandece para con los demás. Por ejemplo, a veces alguien puede comportarse como un buen cristiano, sabe qué palabras usar, sabe orar en público, sabe hablar en la iglesia, pero el corazón puede estar lejos de Dios, lejos. Entonces esta persona aprende la cultura cristiana. Eso es muy diferente. Aprender una cultura cristiana es muy diferente a tener una relación con Dios. Una cultura cristiana se aprende fácilmente, o sea, es súper sencillo. Pero es necesario vestirnos de blanco, como Él, hablando espiritualmente, reconociendo nuestra verdadera condición. Y luego el colirio espiritual. Eso pasa cuando alguien se acostumbra tanto a la iglesia que deja de examinar su vida. Escucha predicaciones cada semana, pero ya no se pregunta, ¿esto habla de mí? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Dios me está corrigiendo? No, simplemente la vuelvo a escuchar, pues la prédica que tocó hoy, estuvo interesante, aprendimos geografía, aprendimos del espacio, no sé. Pero deja de interesarse en comparar su vida a lo que se habló, en comparar su vida a lo que está escrito. Entonces, la Odisea no era una ciudad ignorante, no era una ciudad pobre, era una ciudad avanzada, rica y preparada, pero aún así necesitaban algo que su riqueza no podía comprar. Una fe verdadera, una pureza real y una visión espiritual que solo Dios puede dar. Entonces, después de esta confrontación tan fuerte, fíjense, de las 7 iglesias que se hablan en el Apocalipsis al principio, esta es la única iglesia donde Dios no les echa flores. Dios no le dice, has hecho esto bueno. A todas las demás sí les dice por lo menos una cosa, decirle, has permanecido fiel en medio de las circunstancias, has ayudado a los pobres, me has buscado, y luego les da la crítica constructiva. Pero a esta no le dice nada bueno, nada. No le dice, tú hiciste bien esto. No, no le dice ni eso. Entonces, después de que Jesús les muestra esto, Jesús les aclara el porqué. En Apocalipsis 3:19 nos dice que a los que amo, reprendo y disciplino. A los que amo, reprendo y disciplino. Si tú no amas a alguien, tú no le vas a llamar la atención. Si yo no amo a mis hijos, yo no les voy a llamar la atención y voy a dejar que ellos hagan lo que quieran y que se hundan en lo que hacen. Cuando uno ama, uno reprende. Cuando uno ama, uno disciplina. Entonces Jesús no está destruyendo a la iglesia de la Odisea. Está tratando de despertarla antes que sea demasiado tarde. Está tratando de zarandearla para que corra,
como esas personas que perecieron en el volcán que hizo erupción, que ellos no se dieron cuenta, nadie les avisó, nadie fue a decirles, si no corren van a quedar petrificados aquí al instante. No, nadie les dijo, y murieron. Dios también nos viene a decir esto, antes de que perezcamos, antes de que fallemos más, antes de que empecemos a trabajar y que Dios esté allá afuera, no adentro, sino afuera, tocando. Entonces, antes de que eso pase, por eso Jesús toca la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo muestra algo muy impactante del estado espiritual de la iglesia en la Odisea. Jesús está hablando a una iglesia, pero dicen que está afuera de la puerta, no está en la iglesia. La iglesia tenía quizás reuniones, organización, actividad religiosa, recursos, pero Cristo ya no estaba en el centro de su vida espiritual. Y esto no significa que las actividades en la iglesia son malas. La Biblia muestra que la iglesia debe reunirse, servir, ministrar, enseñanza, oración, evangelismo, discipulado, ayudar a los demás. Todo eso es bueno. Las actividades son parte natural de la vida de la iglesia. Eso es lógico. El problema aparece cuando las actividades reemplazan la relación con Cristo. Y esta parte a mí me pega mucho. Porque a veces estamos tan ocupados sirviendo que pasamos por alto la relación con Dios. Cuando la iglesia sigue funcionando externamente, pero ya no depende de Dios, Cristo está fuera a la puerta tocando, diciendo, hey, acá estoy. Se fueron muy lejos, me dejaron atrás. A veces queremos correr más rápido que Dios. A veces queremos servir más de lo que deberíamos y invertir menos tiempo en su presencia. Entonces, esto muestra tres cosas. Jesús no fuerza la entrada. Él llama, pero alguien debe de abrir, porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. Otra cosa es que todavía hay oportunidad de restauración. No todo está perdido. No es como que, no, pues ya no quiero nada. Este mensaje no es para que la iglesia de la Odisea diga, no, somos los peores de las 7 iglesias, ya no tenemos esperanza. No, por eso Jesús les dice eso. A las otras no les dice eso. Jesús a esta iglesia le dice, yo estoy ahí, yo quiero entrar, quiero sentarme con ustedes y quiero cenar. En los tiempos antiguos, ese proceso de visitar a alguien, de cenar con él, implicaba una restauración de la relación, implicaba un perdón, implicaba hablar para ver, arreglarnos en estas cosas que estamos batallando. En aquellos tiempos, si tú invitabas a alguien a cenar contigo, era para restablecer la relación. Por eso Dios les dice, quiero entrar con ustedes, sentarme a su mesa y cenar con ustedes. Y aquí lo que me impacta tanto es que la iglesia de la Odisea no fue para ellos tomar esta iniciativa. Siempre es Dios buscándonos a nosotros. Siempre es Dios buscándonos. Gracias. Entonces, Jesús está diciendo que esta comunión con Él puede ser restaurada. El problema de la Odisea no era que la iglesia tenía actividades, no. El problema es que la iglesia podía seguir funcionando incluso con Jesús afuera. La iglesia seguía con sus actividades, seguía con todo, pero Jesús ya no estaba dentro de la iglesia. Entonces, el mayor peligro espiritual no es la persecución, para nada. De hecho, la historia de la iglesia muestra que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se fortalece. Cuando hay tiempos difíciles, la iglesia ora más, depende más de Dios, vive con mayor convicción y toma muy en serio su fe. Pero cuando llega la comodidad, ocurre algo distinto. La fe puede empezar a volverse rutinaria, superficial, no hay una urgencia espiritual.
Y esto fue lo que le ocurrió a la Odisea. No era una iglesia perseguida. Las otras 6 iglesias, la mayoría sí eran perseguidas, los estaban echando los leones, quemando vivos en la cruz, estaban muriendo a causa de Jesús. Pero esta iglesia no. Esta iglesia es una iglesia libre que se la pasaba a gusto. Tenía libertad, estabilidad y recursos. Sin embargo, tener todo esto no es pecado. No estamos fallando a Dios cuando tenemos estabilidad, cuando tenemos recursos, cuando tenemos paz en la iglesia. No estamos fallando a Dios. Estamos fallando cuando se nos olvida adorar a Dios en medio de la paz, en medio del que hay recursos, en medio de la riqueza. Entonces, necesitamos continuar buscando a Dios con urgencia. No podemos tirar la toalla en nuestros tiempos devocionales, en nuestro tiempo de oración. No podemos dejar de ayunar. Entonces, ¿cómo permanecer firmes cuando hay comodidad? Yo colaboro con una organización que se llama Visión de México, que ayuda a la iglesia perseguida a nivel mundial. Y siempre hablamos sobre cómo permanecer firmes cuando hay comodidad. Digo, no, cuando hay persecución. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo permanecer firmes cuando hay comodidad? Es un reto. Una vez, uno de los líderes de la organización viajó a China y entrevistó a cristianos que eran perseguidos ahí, donde si sabían que eran cristianos los iban a matar. Y esta persona que venía de Estados Unidos fue a China a darles ánimo, según el de Estados Unidos. Entonces, los de China le dijeron, gracias por darnos ánimo. Tú eres una persona que respetamos mucho, le dijeron al de Estados Unidos. Y el predicador de Estados Unidos le dijo, pero ¿cómo? Si yo no estoy viviendo persecución. Yo vivo en un país libre, donde yo puedo predicar a Cristo, donde yo puedo hacer un montón de cosas. Y los de China le dijeron, no, el detalle es de que tú vives en un país donde tienes la pornografía a un leste de dedos, donde tienes un montón de distracciones, donde tienes que estar en competitividad con la persona que vive a un lado de ti, donde hay demasiado ataque de muchas maneras distintas a las de nosotros. A nosotros nos dan un disparo y hasta ahí llegamos. Pero ustedes tienen que estar luchando contra toda una cultura enfocada en la prosperidad. Para nosotros, ustedes son los héroes, porque ustedes están firmes en medio de toda esta cultura tan corrompida. Y la persona de Estados Unidos se quedó con los ojos así, wow, nunca lo había visto de esa manera. O sea, tanto ellos como los que estamos en la iglesia libre, tenemos que estar conectados con Dios, siempre. Ellos tienen sus luchas, ellos quizás al día siguiente no saben si van a vivir, pero nosotros tenemos otras luchas. Al día siguiente no sabemos si vamos a caer en pecado, que es mucho peor que aquello. Aquellos, a causa de que están en persecución, están firmes en su fe, están constantes en oración. No sé si pasó ahora que pasó este acontecimiento del crimen organizado, que quemaron carros y todo eso. Yo creo que muchos de nosotros oramos más, nos acercamos más a Dios, nos acordamos más de Dios. Sin embargo, cuando estamos felices, a gusto, que pues todo marcha viento en popa, tendemos a olvidarnos de Dios. Entonces es un peligro también eso. Hay que recordar que la fe es una dependencia diaria de Dios. La iglesia sana no dice, tenemos todo lo que necesitamos. No, siempre nos debemos demostrar ante Dios faltos. Siempre hay que orar y decirle a Dios, Dios, yo soy nada sin ti. La comodidad no destruye a la iglesia cuando la iglesia sigue dependiendo de Dios. La destruye cuando la iglesia aprende a vivir sin necesitarlo. Por último, hay que permanecer enfocados en la visión. Cuando la iglesia sigue evangelizando, discipulando, sirviendo afuera, evita caer en una fe cómoda. Y esto es crucial. Al final esa es la realidad. Si estamos muy cómodos, ahí deben de aparecer focos amarillos.
Porque muy probablemente no estamos haciendo algo para Dios. Porque cuando servimos a Dios, hay problemas. O sea, irremediablemente viene el enemigo y va a atacar. Cuando servimos a Dios es ponernos en una trinchera y empezar a disparar. Y el enemigo no se va a quedar a gusto recibiendo los disparos. Él también va a empezar a disparar. Nos va a empezar a querer dar y vamos a salir heridos. Vamos a tener discordias entre nosotros. Va a haber malos entendidos en la organización de eventos. Va a haber cancelaciones, como la cancelación del evento de evangelismo de hoy, por cierto, que al final no aprobaron el permiso de parte del municipio a causa del 450 aniversario de León y cancelaron el evangelismo de hoy en el centro. Entonces, eso trajo desánimo, créanme que trajo desánimo para varios de los que estábamos organizando este evento, para los músicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere servir a Dios, no hay tiempo de estar cómodo. Siempre va a haber algo. Siempre vamos a estar ocupados cuando estamos sirviendo a Dios. Así que tenemos que estar en constante comunión con Dios. No, esto no se trata de que me voy a meter a la guerra y me van a matar. No, se trata de que nos van a herir, tal vez, vamos a caer tal vez. Nadie somos inmunes, pero mientras tengamos una relación con Dios, estemos conectados con Él, todo va a salir bien. Entonces, pues después de todo lo que Jesús le dijo a esta iglesia de la Odisea, uno pensaría que la historia termina con rechazo, pero no. Lo sorprendente de este pasaje es que después de confrontar su orgullo, su ceguera, su tibieza, Jesús todavía está tocando la puerta. No se fue, no abandonó la iglesia, no dijo, ya ustedes no tienen remedio, no hay esperanza para ustedes. Él sigue llamando. Entonces, Él sigue a la puerta, tocando, viendo si alguien desea abrir su corazón, viendo si alguien desea dejarlo entrar a su corazón, cenar con Él, restablecer la relación. Entonces, ese sonido, tocar, ese sonido es el sonido de la gracia. Es un sonido de un Dios que no se rinde con su pueblo. Dios no tira la toalla con nosotros. Todos aquí fallamos. Yo en lo personal fallo un montón. Yo siempre me quedo pensando, ¿por qué Dios me escogió para esto? Si fallo tanto, si hay personas mucho mejor, más capacitadas tal vez. Pero hay momentos en la vida cuando el corazón se enfría un poco. No dejamos de creer en Dios, no dejamos de ir a la iglesia, pero algo ya no arde igual. La oración ya no es tan profunda. La pasión ya no es la misma. La dependencia de Dios ya no es tan intensa. Y Jesús sigue haciendo lo mismo que hizo con la Odisea. Nos sigue llamando. No para condenar, sino para restaurar. Entonces, ¿quién aquí quisiera abrir las puertas de su corazón y dejar entrar a Dios para que entre, que cene con Él, para volver a depender de Dios? No de nuestras capacidades, no de nuestros dones y talentos, no de que, pues yo hago esto y esto, no, sino depender realmente de Dios, de decirle a Dios todos los días, si algo pasa bueno en mi vida, es por ti, no es por mí, porque yo dependo totalmente de ti. Entonces, lo más valioso que podemos tener como comunidad de Fe Norte, no es una familia, no somos nosotros, es la riqueza de Dios, es ese colirio que nos permite ver cuando estamos fallando. Son esas vestiduras blancas que nos traen santidad, que podemos mostrar luz a los demás. Es esa presencia de Cristo en el centro de nuestras vidas, de nuestras familias. Y pues mientras Jesús siga tocando la puerta, siempre hay esperanzas de volver a empezar. Así que este mensaje es para, si tú en algún momento has dejado de considerar a Dios en tus decisiones, si tú en algún momento has dejado de considerar orar, tener una relación con Él, reconsidera eso y dile a Dios,
Yo abro la puerta para que entres a mi corazón. Quiero restaurar mi relación con ti. Quiero que tú tomes control de mis planes a futuro, que tomes control de mi vida, de mi salud. Os invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Que sea Dios tocando nuestros corazones. Señor Jesús, te pido que nos ayudes como iglesia a buscarte cada vez más. Que nos ayudes como iglesia, Dios, a depender más y más de ti. Que no sea por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. Que podamos depender de ti totalmente al punto que todos los días podamos buscarte de una manera ferviente. No por compromiso, no de manera monótona o mecánica, sino de una manera sincera, humillándonos delante de ti, dejándote entrar a nuestros corazones, Dios. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome yo. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a reconciliarnos cada vez más contigo. Sigue usándonos, sigue obrando, sigue protegiéndonos de todo ataque espiritual, de toda tibieza. Sigue poniendo en nosotros esa pasión, ese fuego de buscarte por encima de las actividades. Ese deseo de tener una relación contigo por encima de un activismo constante. Ayúdanos, Dios, a poder incrementar nuestros tiempos de oración, a poder incrementar el humillarnos delante de ti. Permite que podamos ser luz allá afuera, que seamos esa sal que necesita esta tierra, Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, que son nuevos cada día y que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.